Orden, hermanos. Hablemos de orden. Yo sé que para muchos el tema de orden no es un tema favorito, porque todos luchamos con ordenar cosas en nuestra vida. Pero orden es algo que tiene su origen en Dios, porque Dios estableció su orden en la naturaleza, en el universo. Dios estableció su orden en nuestro cuerpo humano. Pero Dios también establece su orden en lo que se refiere a nuestra relación con Él, en lo que podríamos llamar el aspecto espiritual de nuestra vida. El orden de Dios es magnífico, es perfecto y el orden siempre es de beneficio. Hablando del universo, sabemos, por ejemplo, si la distancia de la Tierra, planeta Tierra al Sol, si esta distancia fuera un 5% menos o más, la vida en la Tierra como la conocemos prácticamente no sería posible, porque o nos congelaríamos o nos estaríamos friendo del calor. Hay un orden perfecto, el ángulo de la Tierra al planeta de 23.4 grados causa de que haya estaciones en el planeta. Primavera, verano, otoño e invierno. Estos son ejemplos sencillos de que el universo tiene un orden perfecto. Y los que han estudiado algo de la naturaleza, particularmente del ser humano, del organismo humano, realmente deberían quedarse maravillados de lo perfecto que es. Nuestro cuerpo requiere un balance, un equilibrio perfecto de ciertas sustancias en la sangre con tal de que el organismo pueda funcionar. El orden es muy importante porque el orden siempre trae un beneficio. Hablando de orden en cuanto a nuestro caminar con Dios, allá a veces nosotros tenemos la actitud de que, bueno, Dios es misericordioso, que Dios nos perdona y que Dios no es tan legalista. Mas, sin embargo, yo encuentro en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, casos en que Dios insiste en que se mantenga el orden que Él ha establecido para la relación con Él, y por lo tanto es necesario hablar de eso. Un caso dramático donde se nota de que con Dios realmente no se juega en ciertos aspectos es la historia cuando David es coronado rey sobre todo Israel. Y David tenía en su corazón realmente algo muy bueno. Su intención era perfecta, su intención era la correcta. Él quería traer el arca del pacto, que era en aquel tiempo prácticamente la presencia de Dios palpable, visible en medio del pueblo de Israel. Él quería traer este trono de Dios, podríamos decir, a Jerusalén, donde él estaba iniciando su reino. O sea que en el corazón del rey David tenía la intención correcta, traer la presencia de Dios al centro de su reino. ¿Y quién no va a querer eso? ¿Quién de nosotros no va a decir que yo quiero que la presencia de Dios esté manifiesta dentro de mi corazón, dentro de mi vida? ¿Quién no va a querer eso? Entonces en 2 Samuel 6 leemos de que David hace una gran fiesta. El arca se había perdido por una lucha con los filisteos y estaba en la casa de Obed-Edom, y David, ya siendo rey sobre todo Israel, quiere traer el arca a Jerusalén. Hace una gran fiesta. 30,000 personas participaron en esta fiesta. Sacrificaban un montonón de víctimas solo del camino de la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Pero en esta escena sucede algo de que los dos hijos de Obed-Edom, quienes guardaban este transporte del arca a Jerusalén, tropieza el arca porque lo habían puesto en un carro nuevo, una carreta, algo hecho de madera, y tropezaron los bueyes y
amenazaba caerse el arca de este transporte, y Usa extiende la mano y quiere detener el arca, y dice que la ira de Jehová se encendió en contra de Usa por este delito, y Usa muere al instante a la par de esta procesión. Solo imaginarse eso, que organizamos una gran fiesta para Dios, podríamos decir, organizamos una gran campaña con miles de personas para realmente agradar a Dios, y alguien se muere delante de todos. ¿Dónde estaba la misericordia de Dios? ¿Tenía una buena intención Usa? Por supuesto, él no quería que se cayera el arca. ¿Por qué pasó eso? David se enoja también. David está desesperado, y entre desesperado, confuso y enojado con Dios. Y en el versículo 9, David dice algo. Dice que temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Esa es una historia del Antiguo Testamento. Y aquí se nota de que por desatender el orden de Dios respecto al modo de transportar el arca, hubo una tragedia personal, incluso nacional, en este día. Cuando más tarde leemos en el libro de Crónicas, capítulos 14 a 16, David de nuevo procura traer el arca, pero la pregunta que David tenía: ¿qué hago? ¿Qué hago para traer el arca de Dios a mi casa, a mi reino, al centro de lo que es el reino que Dios me ha dado? Y en el transcurso de este tiempo, porque el arca se queda otro tiempo en la casa de otro hombre, y en este tiempo David hace algo que es muy necesario. Él regresa a la palabra de Dios. Porque a veces pensamos de que si tenemos una buena intención, que eso es suficiente. Pero aquí tenemos un caso en que la buena intención no fue honrada por Dios. La intención de David era buena, la intención de Usa era buena, pero la ejecución era en contra de la ley de Dios, en contra del orden de Dios. En 2 Crónicas, capítulos 14 y 15, en 1 Crónicas, disculpen, allá vemos que David empieza a investigar. ¿Por qué será que Dios permitió esta tragedia tan fuerte? Y allá David se da cuenta, leyendo la palabra de Dios, de que la única manera en que era permitido transportar el arca del pacto era encima de los hombros de los levitas. Y en el segundo intento, cuando David ya trae el arca a Jerusalén, él no solamente tiene una buena intención, sino también usa el método correcto, usa el modo que Dios había decretado en aquel tiempo para transportar su presencia de un lugar para otro. Y la segunda vez sí funciona. Orden. ¿Por qué orden es tan importante? Orden es tan importante porque dije al principio, porque el orden trae un beneficio, porque el orden garantiza un buen funcionamiento de todos los ingredientes, sea del universo o sea de un pastel. Uno tendría la libertad de echar una libra de sal a un pastel, pero sería fuera del orden, porque el pastel requiere ingredientes que estén en buena relación los unos con los otros. Se tiene que establecer el orden en las cosas sencillas de la vida, en el tráfico. Si hay desorden en el tráfico, hay más problemas, hay más accidentes. Necesitamos orden porque el orden no es una amenaza, orden es sabiduría.
en la vida normal, en la vida familiar, pero también en nuestra relación con Dios. Vemos este tema del orden en toda la Biblia por una sencilla razón, que Dios estableció el orden con tal de poder manifestar su gloria. Por ejemplo, cuando en Éxodo capítulo 40, versículos 33-34, Moisés establece el orden perfecto de cómo tenía que erigirse y construirse el tabernáculo de Moisés, la tienda en el desierto. Dice que cuando Moisés colocó prácticamente lo último para que quedara perfectamente en el orden que Dios había mostrado a Moisés en la montaña, dice que la gloria de Dios se descendió y llenó este santuario con su presencia, con esta nube de su gloria. O sea que cuando Moisés había establecido el orden de Dios, también se dio la manifestación de la gloria de Dios de forma visible, palpable. Se repite lo mismo cuando Salomón termina el templo en Jerusalén. Cuando ya está todo terminado, así como Dios lo había revelado, lo mismo sucede. La gloria de Dios se manifiesta siempre después de que el orden de Dios está establecido. Lo vemos en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, muchas veces leemos el libro de Hechos capítulo 1 y leemos la historia de que de repente, después de que Jesús se había ido al cielo, de que se levanta Pedro y dice que, hermanos, tenemos que elegir un apóstol nuevo porque Judas se murió y es necesario que Judas tiene que ser reemplazado por otro apóstol. ¿Por qué? Bueno, Jesús había elegido en Marcos 3 12 apóstoles y que era el orden que Jesús estableció. Pero en el libro de Hechos capítulo 1, Judas había muerto, se había suicidado y ahora había 11 apóstoles. 11 no establece el orden de Dios. El número 12 en la Biblia es claramente definido como simbólico de lo que es el orden y la administración divina. Dios dividió nuestro año en 12 meses. En el pensamiento judío, el día estaba dividido en dos secciones de 12 horas. Dios escogió a 12 tribus en Israel. Y cuando leemos en Apocalipsis de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, leemos que hay 12 fundamentos, hay 12 puertas, 12 perlas, 12 apóstoles, 12 ancianos, en fin que el número 12 claramente simboliza en la Biblia de lo que es el orden divino y la administración divina de Dios. 11 queda uno corto de lo que es orden. Entonces, es la elección de Matías como 12º apóstol para completar los 12 no era un asunto, bueno, falta uno y vamos a ver quién lo reemplaza. No, era un asunto de establecer el orden de Dios con tal de ¿qué hemos dicho aquí? Hemos dicho que el orden de Dios tiene que estar establecido con tal de poder esperar la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando hablo de la gloria de Dios, hablo de una manifestación de la presencia de Dios que es visible, palpable, algo que se pueda ver, sentir, oír, experimentar claramente, objetivamente, no solamente imaginárselo. Entonces, en Hechos 1:26, Matías es instalado como el apóstol número 12. ¿Y qué sucede en Hechos capítulo 2? El día de Pentecostés. Estaban reunidos ya los 12, ya en orden, y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia
y todos son llenos del Espíritu Santo. Y definitivamente el día de Pentecostés fue una manifestación de la presencia y de la gloria de Dios visible y audiblemente, porque todos oyeron el viento, todos los oyeron hablar en lenguas, todos escucharon lo que estaba pasando. Era algo obvio, era la manifestación de la gloria de Dios, porque el orden de Dios se había establecido en el liderazgo de la iglesia primero. Este principio es algo que tenemos que entender, porque muchas veces nos quejamos de que no estamos experimentando a Dios como quisiéramos. Pero si somos muy sinceros, sabemos que hay cosas que deberíamos ordenar en nuestra vida. Tal vez estamos en una relación equivocada. Tal vez estamos invirtiendo nuestro dinero equivocadamente. Tal vez estamos invirtiendo nuestro tiempo con cosas que no valen la pena o peores. Tal vez, y generalmente el cristiano sabe de que cuando deshonramos a Dios con nuestras actividades, pero deshonrar a Dios con nuestras actividades también es causar una interrupción del orden de Dios. Y cuando el orden de Dios realmente está comprometido, entonces la gloria de Dios también empieza a desaparecerse. Vemos un ejemplo sencillo en el mismo libro de Hechos. Hechos capítulo 6. El primer problema en la iglesia. La iglesia había crecido a un número, calculo, de entre 8 a 10,000 personas, si uno hace las cuentas de todas las conversiones. Era mucha gente. Entonces también había mucha gente con necesidad. Y dice que hubo murmuración por la repartición de comida entre las viudas hebreas y las viudas griegas. Y había un disturbio, había desorden en la iglesia, pleitos, había discusiones, había malas actitudes, desorden. ¿Qué hacen los apóstoles? Los apóstoles oyen cuál es el problema, cuál es el desorden, e inmediatamente los apóstoles se juntan a orar y ayunar para establecer el orden necesario en la iglesia. ¿Por qué? Porque sabían, una iglesia que sufre de desorden, también a nivel de sus relaciones, realmente es una iglesia que va a dejar de experimentar la gloria de Dios y la manifestación de la presencia de Dios como la podría realmente experimentar. Entonces, establecido el orden, en este caso fueron elegidos los 7 diáconos, como sabemos, conocemos la historia, pero lo que muchas veces se nos pasa al leer la Biblia es en los detalles, porque en versículo 1 del capítulo 6 está el problema. En el versículo 3 empiezan a ordenar el asunto. Y en el versículo 7 leemos lo siguiente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que, ¿qué pasó? Problema, desorden. El desorden ordenado por los apóstoles. Resultado, más conversiones e incluso empezaban a convertirse los mismos sacerdotes de Israel a la fe en Jesucristo. ¿Cuál es tu área de orden donde deberías empezar a trabajar? ¿Cuál es tu área de desorden? ¿Habrá una cosa donde tú sabes esto realmente lo debería arreglar? Puede ser que esta cosita sea la diferencia entre experimentar la gloria de Dios en tu vida y no experimentarla. O sea que yo nos animo en este tiempo, que es un tiempo crítico. Nosotros vamos a necesitar tener espíritus bien sensibilizados a la voz del Espíritu Santo. Cualquier tipo de desorden en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestras relaciones, en nuestras iglesias, cualquier tipo de desorden realmente
es para nuestro daño, es negativo, es algo que nos puede costar experimentar la gloria y la presencia de Dios como la vamos a necesitar, tal vez más en el tiempo que viene que antes. Así que yo les y os animo, y a mí mismo se lo digo también, empecemos a ordenar nuestras cosas, porque Dios se quiere glorificar, Dios se quiere manifestar, Dios quiere que su pueblo esté experimentando su gloria, pero una gloria verdadera y no solamente una gloria emocional. Había mucha emoción en la procesión en 2 Samuel 6, mucha emoción, danzaban con todas sus fuerzas. Pero por no obedecer el orden divino, toda esta gran emoción se vino para abajo y hubo destrucción e incluso muerte, solo por ignorar la palabra de Dios y por ignorar los principios de Dios. Dios quiere que su orden sea obedecido, respetado, honrado, y entonces Dios estará muy más que dispuesto a manifestarse en nuestra vida. Que Dios nos dé su gracia para comprender su palabra y su espíritu y su corazón cada día mejor. Bendiciones.